no se puede ser no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. Esto, evidentemente, lo dijo, muchos de ustedes lo sabrán, hace muchísimos años, nada más ni nada menos que Mahatma Gandhi, un hombre que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, murió antes de 1950, 1947, pero dijo verdades como puños, inclusive aparte de los 7 pecados capitales y de los 7 pecados sociales que también después agregó la Iglesia, él también tuvo en su momento sus propios 7 pecados sociales que ya trataremos también en su momento con nuestro invitado de hoy, Marcial García, con quien vamos a hablar acerca de la explotación infantil en el mundo. Buenas noches, Marcial. Muy buenas noches, Milton. 12 de junio, Día Mundial de la Explotación Infantil. Más de 115 millones de niños explotados en el mundo. ¿Qué te parece? Objetivamente una aberración, una bestialidad. Pero la realidad y es así, y los datos no engañan. Hay una organización mundial del trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué hace al respecto? Pues la verdad es que ni la OIT ni la UNESCO, que serían los encargados de proteger a este espacio tan desfavorecido de la humanidad, tan desprotegido, mejor dicho, pues que yo sepa, hacen ninguna cosa que pudiera erradicar esto, por una razón fundamental, porque detrás de todo eso está la explotación, y la explotación pues es una de las señas de identidad de la especie humana. Cuanto más aberrante, pues yo creo que más humana. Entonces, el trabajo infantil evidentemente es aberrante para cualquiera, pero yo te preguntaría, y tiene gran cantidad, por supuesto, de problemas, pero el trabajo peligroso es el mayor problema que existe en ese trabajo infantil. Sin lugar a dudas, y mucho más cuando se refiere a actividades de tipo tan peligroso como es la minería. Tú lo sabes que así ocurre, que bueno, pues empezó con la revolución industrial en el Reino Unido del 18 y sigue hasta nuestros días, por desgracia, en aquellos países donde la minería es una de las fuentes fundamentales de riqueza, que normalmente no están en manos de esas naciones, sino de explotadores extranjeros. Pues les importa un comino quién muere o quién no muere en esa mina, y cuánto gana o cuánto no gana. Mejor dicho, cuanto menos gane, mejor, porque más incrementará la plusvalía. Pero por desgracia sí que lo utilizan pues para tener que hacer, por ejemplo, los distintos túneles de las minas pues más chicos, porque el niño se mueve y se agazapa y puede ir más. Es decir, lo están utilizando prácticamente de ardillas excavadoras. Y bueno, pues eso es en todos sitios. En el Reino Unido, en esa época que yo te digo, pues bueno, para que los televidentes se den una idea, la época de Oliver Twist, pues a los niños los lanzaban por delante con su palita de miniatura y con su de miniatura para que fuesen haciendo las pequeñas galerías del carbón, sin importarles si estallaba el grisú, si no estallaba el grisú, por supuesto, sin ningún tipo de protección, ni casco, ni máscara, ni nada de nada. ¿Qué es lo que pasaba? Pues te encontraban la crudelísima realidad de que niños con 14 o con menos años pues ya tenían una silicosis que lógicamente le iba a llevar a la tumba antes de cumplir la veintena. Y al explotador, ¿qué le importa eso? ¿Cuándo has visto tú que un explotador haga números de sangre o de muertos? Le toca las narices. Tendríamos que haber comenzado por decirle al telespectador cómo se puede entender esto, cómo se puede definir el trabajo infantil. Pues se podría definir como una agresión criminal. No encuentro mejor palabra.
una agresión criminal. Agresión porque no creo yo que haya ningún niño que voluntariamente se ofrezca a ello. Porque, como yo le digo a mis alumnos, hasta la mayoría de edad uno no tiene más que dos obligaciones, que es estudiar y ser feliz. Entonces dudo mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Pues claro, se coloca la trampa-engaño. La trampa-engaño que la naturaleza utiliza, pero para fines mucho más nobles. Por ejemplo, las plantas utilizan el aroma y utilizan el color para atraer al insecto para que le ayude a polinizar. Pero aquí en este caso, la especie humana, sobre todo el grupo explotador, no voy a decir aquello de clase explotadora porque me dirían que llevo un discurso muy obsoleto ya del marxismo trasnochado. Pero el marxismo dijo, como otras grandes filosofías, verdades como puños, que no se pueden, que hay una clase explotadora, llámala como quiera, hoy llámale en grandes dirigentes de economía emergente, llámale así, pero lo que son pura y llanamente son grupos de personas, antes lo decíamos fuera de micrófono, algunas de las empresas españolas más importantes, sobre todo las relacionadas con el textil, pues están viviendo a costa de la explotación de estas zonas marginales de una sociedad que ya de por sí está marginada en un país que ya de por sí es un país que margina por las propias estructuras injustas de su Estado, de su constitución estatal, de lo que tú quieras. Entonces, yo creo que ninguna otra palabra puede ser más corta y más clave: agresión y criminal. Yo creo, Marcial, que la gente lo sabe, por eso a mí hasta vergüenza me da transmitirle a ustedes la gran cantidad de multinacionales famosísimas, millonarias, que están robando la infancia de los niños y de las niñas. Pero aparte, Marcial, de ese trabajo infantil, ese robo de la infancia, está también otro tipo de explotación que también es aberrante. Por ejemplo, esa prostitución infantil en países del tercer mundo. Háblanos un poco acerca de esto. Sí, países del tercer mundo y no de tan tercer mundo. También es una larga tradición que la especie humana lleva sobre su espalda. Y ahora no vamos a sacar a darnos de eruditos sacando temas clásicos, pero la Constitución bajo el ropaje de pajes, bajo el ropaje que quisieras, pero en las grandes grupos, en los grandes dirigentes de los países, de las distintas culturas, me da igual que fuesen más o menos tolerantes con el tema sexual, pues se ha hecho siempre y se sigue haciendo. Y lo que es un escándalo es que hoy día, bueno, un escándalo, pues es una realidad dolorosa, amarga, pestilente, pero que haya un turismo sexual que está basado fundamentalmente en esa explotación, y además todos lo vemos, que algunos alardean pues de una manera desvergonzada, pues de hablar, pues eso, de Lolita. Bueno, lo disfrazan con ese eufemismo de decir Lolita o de decir efebitos, pero al fin y a la postre sabemos que son personas menores de edad, no sabemos si muy a su gusto o muy a su disgusto, pero que están usando y abusando de ellas, porque lógicamente el gran beneficio económico que la prostitución da, por desgracia, no se lo llevan quien la practica. El trabajo, dicen que es el trabajo más antiguo de la humanidad, no lo sé, no soy en ese sentido ni ningún visionario ni ningún tratadista especialista, pero bueno, ahí está. Y por desgracia, pues desde los tiempos ya más remotos, la prostitución está en manos de los proxenetas. Me da igual que sea de una que sea de otra, es decir, los grandes beneficiarios pues son esas agencias de viajes, por ejemplo, esos viajes tan raritos a Filipinas, a Tailandia, a México, incluso Brasil. Brasil se ha llevado muy camuflado en ese sentido, pero detrás, sino que se haga una inspección o que se haga una en las favelas, a ver si cuántas lolitas y cuántos efebitos salen de ahí para terminar en un hotel, no sabemos de cuántas estrellas,
en manos de qué gorrinete o qué gorrineta. Pero es así. Y entonces las autoridades, pues normalmente, oficialmente se escandalizan mucho, muy falsos, muy hipócritas, se rasgan las vestiduras como aquellos fariseos que vemos en los evangelios que tanto han servido para que nuestros predicadores hagan esos grandes sermones, de gente que se rasga las vestiduras, pero a lo mejor en la intimidad también lo hace. Entonces es una realidad que está ahí. ¿Manera de acabar con ella? Pues no lo sé. Pues imagino que tuviésemos en alguna ocasión poder en manos de gente honesta y de gente justa. Pero ya teníamos, desde hace mucho tiempo se viene diciendo, pero hubo una persona que lo dijo muy claro. Tú, no sé si en aquellos tiempos andabas por acá ya, pero había una gran persona, un gran político, un gran filósofo que se llamaba Enrique Tierno Garbán. Uh-huh. Y decía que el poder de por sí corrompe, pero cuando se practica de una manera absoluta se corrompe absolutamente. Y él lo traducía, esa no era una cita suya, lógicamente es una cita más antigua, pero él la transformaba con aquella manera suya tan didáctica y pedagógica que tenía de dirigirse a la gente. Decía, no, esto quiere decir que los focos del poder entontecen. Y claro, cuando mayor es el foco, cuando mayor es el poder, pues lógicamente el entontecimiento es mayor. Y entonces, pues, la gente que dirige, pues lo sabe, pero ¿quién está detrás de eso? Si ahí estuviera la gente sobre la que caen las obligaciones, veríais cómo eso se acababa. Pero como detrás de eso, en el negocio, en quien disfruta y usufructa el tema de estar los poderosos, va a ser muy difícil que eso desaparezca. Precisamente te adelantaste un poco a mi pensamiento en lo que se refiere a que evidentemente todo esto es deleznable por donde uno lo mire. Entonces, ¿alguien ha tomado alguna vez cartas en el asunto para evitar todo esto? No sé, si hay acciones, si se han tomado acciones para tratar de evitarlo. Bueno, pues se entiende que en los países llamados democráticos de Occidente los códigos civiles contemplan ese tema y además supuestamente castigan durísimamente este tipo de acciones. Pero todos sabemos también que cuando uno tiene un buen abogado y la justicia pues no resplandece precisamente por ser muy justa, pues todas esas cosas podemos hacer, pues, lo que a veces puede hasta terminar como en algunas decisiones judiciales, y ya no me refiero a nuestro país, me refiero a cualquier otro sitio, han hecho que al presunto agredido terminen declarando culpable porque provoca. O sea, que el que maneja los dineros y maneja el poder es tan absolutamente corrupto, o sea, tan absolutamente criminal, que es capaz de hacer eso y además quedarse tan macho. Hombre, es que andaba provocándome, y yo que soy muy macho, ¿qué menos voy a hacer? O muy hembra, ¿qué menos voy a hacer que responder? Yo creo que es un problema de educación y es un problema de reparto justo de la riqueza. Con esto no quiere decir que los ricos no lo hagan. Los ricos son normalmente los que lo practican, porque se pueden permitir el lujo de pagar al proxeneta, que no al explotado, y tapar la boca de los que le podían buscar el lío. Una buena educación, una sociedad que fuese menos pacata y menos, como te diría, hipócrita que la que vivimos en general en el mundo occidental, pues quizás que a los niños desde chicos indicándoles que hay un peligro muy gordo del que te ofrece el caramelito sin saber muy bien por qué, y no me refiero al caramelo de verdad de Elías, que creo que los espectadores lo entenderán, pues posiblemente se podría controlar, no lo sé si se podría controlar, pero mucho me temo que el tema vaya para largo. Como siempre digo, Marcial, toda causa tiene un efecto, ¿no es cierto?
Entonces, yo te hablaba del trabajo peligroso de estos niños o niñas que trabajan, por ejemplo, con 6, 7, 8 años, increíblemente, para multinacionales. Pero ya, no hablando de lo peligroso del trabajo, sino del peligro, o sea, del efecto posterior en el crecimiento de ese niño o esa niña, que puede, esa causa de estar trabajando a esas edades, qué es lo que puede pasar de futuro, yo diría, dentro de la psiquis de esos niños y niñas. Pues desde luego nada bueno. Antes habría que aclarar una cosa, porque en las sociedades menos desarrolladas, entendemos, menos desarrolladas económicamente, y a lo mejor de un ámbito menos urbano y más rural, de siempre se ha contado con la colaboración de los niños para pequeños trabajos caseros. Eso no se puede considerar nunca como una explotación de un niño en el trabajo. Yo, sin ir más lejos, pues soy de una familia de tipo medio, y yo cuando tenía 4 y 5 años, pues guardaba borregos si había que guardarlos, si había que cuidar a las gallinas o a los pavos y había que sacar, los cuidaba, ayudaba a la recolección de determinados frutos, y yo no me he considerado nunca un explotado, al contrario, porque mi abuelo, mientras que vivió, que era el pater familias, tenía la buena costumbre de enseñar que el trabajo no era ningún castigo, sino que era lo único digno a medias que hacían las personas, no todas. Y también tenía el buen criterio que el trabajo necesitaba una remuneración. Y entonces yo recuerdo que, siendo muy chico, pues a la cogida de la oliva, a la cogida de la almendra, al desperfollo del maíz, al descascarotado de las almendras, en la lista de los demás obreros, pues yo iba. Y luego me liquidaba, a fin de semana me liquidaba, y yo iba más contento que unas Pascuas. Es decir, ese tipo de trabajo no se puede considerar nunca una explotación. Sí debe de considerarse explotación cuando esos niños con 4, con 5, con 6 años están metidos ya supuestamente como aprendices. Yo he visto muchísimos reportajes por zonas del Oriente Próximo y del Oriente más lejano, y ve pues niños que están, bueno, en los talleres de curtidurías, por ejemplo, donde cada una de esas pozas es una balsa de ácido, de corrosivo, pues los tiene ya metidos con 5 y con 6 años en esos trabajos horrorosos que nadie quiere. O en los países donde la industria, sí, emergente, llámele emergente, ahí tiene esa India misma, pero emergente sobre una infraestructura pésima, desastrosa. Y entonces pues a esos niños los tienen, pues, por ejemplo, metiéndose a las sentinas de las zonas industriales para, con medios rudimentarios, como puede ser un bote de plástico y otro bote más grande de echar, pues ir sacando todos esos líquidos, donde en los países en que la infraestructura industrial está mejor, pues todo eso va canalizado a unas canales, y esos canales a unas depuradoras. Porque esos trabajos se tienen que hacer y lo hacen, y trabajos de partir piedra pues recuerdo, no sé si fue en Perú o en Bolivia, un reportaje sobre niños picapedreros. Imagínate el esfuerzo que supone en cuclillas, y con el peligro que tiene, y con toda la tal, en jornadas de sol a sol, para ganarse 4 soles. Ahora, horrible. Y bueno, perdón, es que sí, me he desviado un poco por lo que tú decías. Pues consecuencias, pues tiene consecuencias físicas, de deformaciones, acortamiento de la vida, por supuesto. No nos damos cuenta, los que vivimos en países adelantados, que bueno, hoy día España, por ejemplo, en menos de 50 años ha subido de una esperanza media de vida de 40 años escasos a los 80 y tantos que se está ya, 82, 83 los hombres y 87, 88 las mujeres. Pues por desgracia, en los países del mundo no emergentes, porque también parece que está ya obsoleto lo de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, en esos países, es decir, en los países pobres, pues la esperanza de vida, y más en esos casos, pues no creo yo que suba mucho de los 20 y tantos. No creo yo que suba mucho de los 20 y tantos. Ahora, Marcial, si yo te hablo, por ejemplo, de Thomas Alva Edison, o te hablo de Isaac Newton, por ejemplo, ambos sabemos, y la audiencia sabe, que son insignes inventores
que le hicieron mucho bien a la humanidad. Pero en este caso yo te preguntaría, ¿quién inventó el trabajo infantil? ¿El capitalismo? Sí, pero es que el capitalismo no es solo a la corriente más o menos macroeconómica que pueda empezar en el Renacimiento. El capitalismo es tan antiguo. El capitalismo empezó con la revolución neolítica, es decir, unos 10.000 años antes de Cristo, que es el momento en que se diversifica el trabajo. Mientras en la época de la caza y la recolección todos forman parte de todo y todo es de todo. Y uno será más hábil en cogerle las greñas al caballo que acaba de caer por el precipicio y arrastrarlo y levantarlo, y otro a lo mejor será más hábil a la hora de despellejarlo, y otro será más hábil a la hora de correr tras él y provocar gritos para que se precipite. Es decir, no hay una división del trabajo, no hay una jerarquía de trabajo, y por lo tanto no existe la propiedad privada, no existe el concepto de yo tengo más que tú, porque todo es de todos. Todos tienen hambre para todos, comida para todos. Por eso también el grupo social se mueve de una manera mucho más fácil que donde hay unos beneficiarios, unos grandes beneficiarios en neolítico, ¿no? Porque ya para empezar el que guardaba tenía más que el que no guardaba. Si guardas mucho y además tienes quien actúa para que a los que han guardado menos se lo compre pero más barato y tú acumulas, es decir, es una dialéctica muy sencilla, pero que es muy antigua, y parece ser que es una de las señas de identidad de la especie humana. Al principio de la conversación hablaste de una organización, una oficina, la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Qué es realmente lo que hace la OIT? Y si hay información, comunicación, estoy hablando de los medios de comunicación que trabajen a favor de eliminar esto que es realmente algo increíblemente perverso para el ser humano. Pues supuestamente los países miembros están para seguir las directrices que estos organismos internacionales dan, supuestamente. Y supuestamente también las legislaciones de esos países pues recogen este tipo de cosas. En el trabajo bien organizado y bien, digamos, controlado, pues existe un mecanismo que es fundamentalmente las organizaciones sindicales, que están haciendo un papel importante. Pero si es que donde se produce eso, todas estas cosas no funcionan. Si tenemos problemas de funcionamiento en los supuestos países libres, democráticos y avanzados, ¿qué va a existir en un país donde por norma, por tradición, por falta de estructura democrática y por falta... Es que la estructura democrática no solamente debe estar en las leyes, no, la estructura democrática está en la preparación de la sociedad. Si la sociedad no está educada, por eso lo entienden también quienes gobiernan en determinados planteamientos ideológicos a la hora de recortar educaciones. Una persona educada, es decir, una persona preparada, es una persona libre, y lógicamente una persona muchísimo más difícil de abusar de ella. Pero eso, por desgracia, en el 90% de los países del mundo y de esta población que va cada vez a más, pues no se da, y entonces es algo que va pues ligado con ello. ¿Perspectiva de que cambie? Yo no le veo ninguna. De todas maneras, Marcial, y en tu concepto, sé que es muy difícil, entiendo que es muy, pero casi imposible, una utopía, pero en tu caso, ¿qué medidas tomarías para luchar contra este flagelo? Pues la primera y fundamental es concienciación. Concienciación de los estados donde esto ocurre, y de los estados que, si no ocurrir eso, sí se consumen productos que proceden de esa explotación. Educación, pero es como tú muy bien has dicho, una utopía. Hombre, yo soy de los que aún creen en esa utopía y seguimos trabajando. No es la de Tomás Moro, es lo que damos por llamar utopía, es decir, un mundo, lo que Huxley llamó un mundo feliz.
Claro, no al estilo de Harley. Aldous Huxley. No al estilo de Harley, al estilo pues de lo que se entiende que debe de ser una sociedad armónica. Porque es que es tan difícil el armonizar una sociedad. Los seres sociales que consiguieron armonizar sus sociedades, armonizarlas, una palabra griega preciosa, maravillosa, que significa cada uno lo suyo, y cada uno perfectamente engranado y combinado con el otro, pues llevan ahí 500 o 600 millones de años tan campantes, abejas, hormigas, y no he oído yo nunca de que haya revoluciones, la revolución de las abejas, ni de las hormigas, ni de nada, porque está todo tan perfecto, ya tan perfecto, que si es que es hasta casi bioquímico. La especie humana, siempre se ha dicho que uno de los valores máximos de la especie humana es el libre albedrío. Pues a lo mejor una consecuencia del libre albedrío mal utilizado, pues sea toda esta serie de pecados sociales que yo llamo, que son los pecados que más creo, ¿no? Los pecados sociales. Dijiste, sin nombrarlo, pero estoy seguro que todos ustedes lo entendieron, leyeron o vieron entre líneas cuando Marcial nos habló del trabajo textil, de que hay una gran multinacional española que fabrica prácticamente todo lo suyo fuera de España. Justamente su dueño, no vamos a dar nombres, es uno de los que está entre los 10 millonarios españoles. En fin, pero al fin y al cabo, entonces, hacen oídos sordos las autoridades. ¿Quién protege a estas multinacionales para que puedan, a su libre albedrío, seguir explotando vilmente a los niños? Fundamentalmente las condiciones sociales de los países donde se realiza. Y en una buena parte también, pues la política del avestruz, de esconder la cabecita bajo el ala de los países que se benefician de eso. Digo países en general, y no digamos ya cuando los beneficiarios son pues los grandes capitales y los grandes banqueros. Ve acá, llámalos luego a ellos y les haces una entrevista también y les canta una milonga a ver si. ¿Cuáles son las áreas donde más se explota a los niños? Pues es que, bueno, yo tampoco conozco todo el mundo, lógicamente, y uno se preocupa por saber las situaciones más o menos del mundo, pero lógicamente, pues cuanto un área es más deprimida, cuanto un área tiene la pobreza mayor y tiene más cantidad de gente, pues es más fácil encontrar a las personas sobre las que ejercer ese abuso. Fundamentalmente pues se habla de los países de tipo emergente, llámenlo pues por ejemplo en Brasil, llámenlo en India, llámenlo bueno pues en Tailandia, pero ese otro tipo de, pero por desgracia es una costumbre muy arraigada, y muchos países que apenas si se oyen tienen otro tipo de explotación que no va para las grandes multinacionales, van para los pequeños, para las pequeñas sanguijuelas explotadoras de esos pequeños países, porque uno de los que yo te he hablado, pues posiblemente perteneciera a uno de los países más pobres, si no es el país más pobre del mundo, Mali, donde se les veía en un infierno de unas salinas que la temperatura a ras de suelo llegaba a estar a veces sobre los 50 y tantos grados, pues a cositas así de chicas, niños de nada, con unos martillos de piedra, con unos tal, sin protección ninguna en las manos, pues partiendo, haciendo porciones de sal para que luego viniera el camellero y los cargara, y por medio de la ruta antigua de la sal y el oro de Tombuctú lo distribuyera en la zona del Sahel. Es decir, que se da en todo el sitio. Ahora, a gran escala, que parece ser que nosotros cuando el daño es a mayor número de gente, pues parece que suena más, el trueno es más gordo. En esos países quizás, y empresas, no solo empresas textiles y la empresa que todo el mundo tiene
Y no solo de España, de todos los países. El capitalismo no conoce fronteras. Yo creo que antes de que se inventara, se firmara el pacto de Schengen de la Unión Europea o cualquier otro tipo de pactos de libre frontera, el capitalismo todo eso lo había sobrepasado. Como última pregunta, para terminar con este triste tema, te preguntaría si la pobreza y quienes la ignoran y encima la alimentan son el telón de fondo entonces de esa explotación infantil. Telón de fondo y caldo de cultivo, sin lugar a dudas. Porque la pobreza, cuando es tan agobiante y sobre todo es agobiante en un país donde se dan los contrastes más terribles, de ver unas muy pocas personas que se permiten extravagancias como tener retretes de oro, y entonces encontrarte abajo esa enorme capa sobre la que se ejerce la presión, pues la verdad es que en otros países a lo mejor está un modo más institucionalizado, quizás que la figura, no hay que irse más lejos, en la España de la preguerra y de la posguerra, pues vivió bajo la figura del aprendiz, pues vivió una explotación infantil también de ese tipo. Se llevaba, y además estaba perfectamente legislado el tema del aprendizaje, con el cuento del aprendiz. Y yo, pues como sabes, manejo, bueno, me gusta la investigación histórica y manejo muchísima documentación, pues yo he encontrado documentación del 15, del 16, del 17, haciendo contratos de arrendamiento por los padres o por los tutores de niños y de niñas, que la cara de aprendiz, pues lo que hacían era una venta de esclavos gratis, porque el aprendiz estaba siendo aprendiz, mientras que el maestro, que era el que lo explotaba, no consideraba que estaba en disposición de poder pasar a la siguiente categoría, que era la de oficial, que era semi-esclavo. Entonces, pues también se hacía, ¿no? Si es que esto es una bola muy difícil y la verdad es que uno cuando termina hablando de estas cosas y hace el análisis y tal, pues terminas con más ganas de vomitar que de otra cosa. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcial, una vez más. Y no queremos darle al martillo sobre este tema porque es muy triste. Solo queremos terminar nuestro programa de hoy diciéndoles que se queden con la frase de trabajo infantil, infancia robada. Hasta la semana que viene.